La noche en que mi suegra decidió destruir a mi hijo, yo sonreí y seguí sirviendo vino como si nada estuviera pasando. Y eso fue exactamente lo que los hizo confiarse. Mi suegra levantó la copa despacio, miró a mi hijo de 8 años sentado al final de la mesa y soltó, delante de toda la familia, que ese niño estaba demasiado malcriado para seguir viviendo bajo el apellido de ellos. Nadie habló. Ni mi marido. Ni su padre. Ni siquiera su hermana, que 5 minutos antes estaba riéndose con Mateo mientras él le enseñaba un dibujo. Solo hubo ese silencio incómodo, ese silencio donde entiendes que la conversación ya ocurrió antes. Sin ti. Yo seguí cortando la carne. Mi marido ni me miró cuando dijo que quizá el internado le haría bien. Qué disciplina, estructura a hombres de verdad alrededor, que tal vez eso era lo que le faltaba. Sentí literalmente como algo me explotó dentro del pecho. Pero no reaccioné. Porque Mateo estaba ahí. Y porque cuando miré a mi marido, entendí algo horrible. Él ya había tomado la decisión. Mi hijo dejó el tenedor despacito y preguntó si había hecho algo malo. Te juro que esa pregunta me persigue todavía. Mi suegra respondió antes que nadie. Dijo que no, que simplemente algunos niños necesitan aprender a no depender tanto de su mamá. Lo dijo mirándome directo a los ojos. Y yo sonreí. Hasta le serví más vino. Mi marido pareció aliviado de que yo no estuviera armando una escena. Incluso me puso la mano en la pierna debajo de la mesa, como agradeciéndome comportarme maduramente. Si hubiera sabido lo que iba a encontrar esa noche, jamás habría dormido tranquilo. Después de la cena acosté a Mateo. Estaba raro. Muy callado. Me preguntó si lo íbamos a mandar lejos. Yo le dije que jamás dejaría que nadie lo apartara de mí. Y cuando dije nadie, lo dije pensando en su padre también. Esperé 1 hora. Mi marido se quedó dormido rapidísimo, como siempre. Respiración pesada. Indiferente. Como si no acabara de destrozar a su propio hijo durante la cena. Entonces bajé al despacho. No sé ni por qué entré ahí realmente. Creo que quería encontrar algo. Cualquier cosa que me explicara por qué el hombre con el que llevaba 11 años casada de repente parecía un extraño. Y ahí fue cuando vi la caja. Negra. Cerrada con llave. La misma caja que él nunca me dejaba tocar. Antes pensé que eran documentos del trabajo. O temas financieros. Nunca fui esa esposa paranoica revisando cosas. Hasta esa noche. Porque algo dentro de mí gritaba que estaba mintiendo. Tardé 20 minutos en abrirla. Y cuando finalmente lo hice, sentí náuseas. Había carpetas. Papeles legales. Transferencias bancarias. Y un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. No era reciente. Tenía polvo. Mucho polvo. Lo abrí temblando. La primera hoja era de hacía 2 años. 2 años. Y la firma de mi marido estaba al final de cada página. La primera página decía que mi marido había iniciado consultas legales para obtener la custodia completa de Mateo. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Tuve que sentarme. No podía respirar bien. Seguía leyendo una y otra vez la misma frase. Como si mi cerebro se negara a entenderla. Custodia completa. Hace 2 años. 2 años planeando quitarme a mi hijo. Y lo peor no era eso. Lo peor era el motivo. Ambiente emocional inestable causado por la madre. Yo era el problema. Había informes impresos. Correos. Notas escritas por abogados. Incluso registros de fechas donde él anotaba cada vez que yo lloraba. Cada discusión. Cada momento difícil después de la muerte de mi padre. Ese hombre había convertido mi dolor en evidencia contra mí. Me temblaban tanto las manos que tiré varias hojas al suelo. Entonces encontré otro documento. Y ahí fue cuando entendí quién estaba detrás de todo. Mi suegra. Había correos enviados por ella. Decía que yo estaba creando un apego enfermizo con Mateo. Que era débil. Que lo estaba feminizando. Que necesitaba crecer lejos de mí antes de que fuera tarde.
Incluso escribió que yo no era una verdadera madre porque un niño necesita firmeza masculina. Te juro que sentí odio puro. Pero seguí leyendo. Porque cuando una mentira lleva años creciendo en tu casa, llega un momento donde ya no quieres protegerte. Quieres saber hasta dónde llega la podredumbre. Había recibos del internado. Ya habían pagado una reserva. Mi marido había visitado el lugar 3 veces. 3. Y mientras tanto me abrazaba por las noches. Me decía que me amaba. Planeaba vacaciones conmigo. Me besaba antes de ir al trabajo. Y al mismo tiempo organizaba cómo arrancarme a mi hijo. Entonces vi una foto. Mateo. Sentado en una oficina. Solo. Reconocí la ropa. Fue un jueves. Yo estaba trabajando doble turno y mi marido dijo que iba a llevarlo al cine. No fue al cine. Lo llevó a evaluación psicológica. Sin decirme nada. Leí el informe completo. Niño con fuerte dependencia emocional hacia la madre. Conductas ansiosas cuando se menciona separación. Necesidad de fortalecer vínculo paterno. Mi hijo lloró durante la entrevista. Había anotaciones sobre eso. Casi vomitó. Porque entendí por qué últimamente Mateo me preguntaba tantas veces si yo iba a abandonarlo. Alguien llevaba meses metiéndole miedo en la cabeza. Escuché un ruido arriba. Pasos. Guardé todo rápido y apagué la luz. Mi corazón estaba explotando. Mi marido bajó medio dormido y preguntó qué hacía. Yo le respondí tranquila que no podía dormir y había bajado por agua. Él ni sospechó nada. Me besó la frente. La frente. Y me dijo que mañana hablaríamos mejor sobre lo del internado. Lo miré a los ojos y sentí asco. Un asco tan fuerte que tuve que contenerme para no romperle la cara ahí mismo. Pero sonreí. Otra vez. Le dije que quizá tenía razón. Que quizá Mateo necesitaba disciplina. Nunca voy a olvidar la expresión de alivio que puso. Como si por fin hubiera conseguido domesticarme. Subimos a dormir. Bueno. Él durmió. Yo me quedé mirando el techo hasta las 5 de la mañana. Y mientras él roncaba al lado mío, yo armaba cada pieza en mi cabeza. Las visitas secretas. Los comentarios de mi suegra. Las veces que él insistía en que yo estaba demasiado sensible. Las discusiones donde intentaba hacerme sentir loca. Todo tenía sentido. No querían ayudar a Mateo. Querían separarlo de mí. Y entonces recordé algo. Hace un año encontré a mi suegra llorando en la cocina. Pensé que estaba enferma o preocupada por dinero. Pero no. Ella me agarró de la mano y me dijo algo rarísimo. Me dijo que una madre nunca debería ser el centro emocional de un hijo varón. En ese momento me pareció un comentario viejo y absurdo. Ahora entendía que llevaba años obsesionada con destruir nuestra relación. No dormí nada. A las 6 escuché pasos pequeños por el pasillo. Mateo. Entró abrazando su manta. Me preguntó bajito si podía dormir conmigo. Y cuando lo abracé, sentí una culpa horrible. Porque mientras yo creía estar construyendo una familia, esta gente llevaba años preparando cómo arrancármelo. Mateo me miró y dijo que la abuela lo hacía sentir raro. Le pregunté por qué. Y él respondió algo que todavía me rompe el alma. Dijo que la abuela siempre le preguntaba si él quería vivir solo con papá. Un niño de 8 años. Manipulado por adultos enfermos. Le pregunté si su papá también le hacía preguntas así. Mateo dudó. Y después asintió. Dijo que a veces su papá le preguntaba si mamá lloraba mucho cuando él no estaba. Sentí frío. Porque eso no era preocupación. Eso era recopilación. Mi marido estaba usando a nuestro hijo para construir un caso contra mí. Ese mismo día decidí actuar como si no supiera nada. Y fue la cosa más difícil que hice en mi vida. Preparé desayuno. Besé a mi marido antes de que saliera. Incluso le pregunté a qué hora volvería. Él respondió tranquilo. Como siempre. Como un hombre que se siente completamente seguro de tener el control.
Antes de irse, se agachó frente a Mateo y le dijo que pronto todo iba a mejorar. Mateo no respondió. Solo se pegó más a mí. Mi marido notó eso. Lo vi en su cara. Esa incomodidad. Esa molestia silenciosa que le daba cuando Mateo me elegía a mí. En ese momento entendí otra cosa horrible. No era solo mi suegra. Mi marido estaba celoso de la relación que yo tenía con nuestro hijo. Y eso era enfermizo. Cuando se fueron, llamé a una amiga mía. Clara. Trabaja en un bufete de abogados. Le dije que necesitaba verla urgente. No le conté todo por teléfono. Tenía miedo. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en las paredes de mi casa. Nos vimos en una cafetería pequeña lejos del barrio. Llevé fotos de los documentos con mi celular. Clara los leyó en silencio. Y cuanto más avanzaba, más seria se ponía. Después levantó la vista y me preguntó desde cuándo mi marido estaba intentando declararme emocionalmente inestable. Escuchar esa frase en voz alta me hizo sentir humillada. Le dije que no tenía idea. Que yo creía tener un matrimonio normal. Ella me preguntó si alguna vez él me hizo dudar de mi memoria. De mis emociones. De mis reacciones. Me reí. Pero no porque fuera gracioso. Me reí porque de repente recordé demasiadas cosas. Las veces que él me decía que exageraba. Las veces que escondía conversaciones y después juraba que ya me las había contado. Las veces que yo lloraba después de discutir y él sonreía raro. Como satisfecho. Clara me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que parecía un caso clásico de manipulación psicológica para preparar una disputa de custodia. Y añadió algo peor. Que seguramente todavía no había visto todo. Tenía razón. Porque cuando llegué a casa decidí revisar la computadora vieja del despacho. La que supuestamente estaba rota. No estaba rota. Solo tenía contraseña. Y yo sabía exactamente cuál usar. El cumpleaños de su madre. Entré al primer intento. Había carpetas ocultas. Vídeos. Audios. Capturas. Mi marido había grabado discusiones nuestras sin que yo lo supiera. Meses de grabaciones. Años. Escuché una. Era una pelea después de que mi padre murió. Yo estaba destruida. Literalmente destruida. Apenas dormía. En el audio se escuchaba como yo lloraba diciendo que no podía más. Y él me hablaba con una calma extrañísima. Como provocándome. Ahora entendía por qué. Quería que explotara. Quería registrar mis peores momentos. Seguí buscando. Y encontré algo que me hizo dejar de respirar. Una carpeta llamada Plan B. La abrí. Había un documento escrito por mi suegra. Paso por paso. Como debían demostrar que yo no era apta para criar a Mateo. Incluía fechas. Estrategias. Recomendaciones. Hasta sugería que mi marido debía fomentar pequeños episodios emocionales para registrar mis reacciones. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Esa mujer había estudiado cómo destruirme lentamente. Y mi marido colaboró durante años. Entonces vi otro nombre. Lucía. No sabía quién era. Abrí los mensajes. Y el mundo volvió a romperse. Era una psicóloga infantil. Mi marido llevaba más de un año consultándole sobre Mateo. Sin mí. Mandándole audios. Fotos. Comentarios sobre mi comportamiento. Y había algo peor. Mucho peor. Uno de los mensajes decía que si conseguían que Mateo expresara miedo hacia mí durante la evaluación, el caso avanzaría más rápido. Leí esa frase como 20 veces. Miedo hacia mí. Estaban manipulando emocionalmente a mi hijo para usarlo en tribunales. Sentí ganas de gritar. Pero seguí leyendo. Porque ya estaba demasiado adentro para detenerme. Entonces apareció un mensaje de mi suegra. Decía que el internado era solo temporal. Que una vez que Mateo estuviera lejos de mí, el apego desaparecería.
Como si yo fuera una enfermedad. Y ahí entendí el verdadero objetivo. No querían educarlo. Querían borrarme de su vida. Escuché el auto de mi marido entrando al garaje. Cerré todo rápido. Pero esta vez no tuve tiempo de ordenar bien. Una hoja quedó afuera de la caja negra. Cuando él entró al despacho, la vio. Y durante un segundo entero nos quedamos mirando. Silencio total. Yo sentada frente a la computadora. Él parado en la puerta. Nunca voy a olvidar su cara. No parecía culpable. Parecía furioso. Me preguntó qué estaba haciendo. Yo me levanté despacio y le dije que ahora entendía muchas cosas. Él miró la pantalla. Después la caja. Y dejó de fingir. Literalmente vi cómo desaparecía el personaje de esposo amable. Me preguntó cuánto había leído. Le respondí que suficiente para saber que llevaba años planeando quitarme a mi hijo. Y entonces dijo algo que todavía me da escalofríos. Me dijo que todo esto habría sido mucho más fácil si yo aprendía a controlar mis emociones. Así. Frío. Como si estuviera hablando con una paciente difícil. Le pregunté si alguna vez me amó. Y él tardó demasiado en responder. Después dijo que sí. Que me amó hasta que me convertí en alguien obsesivamente dependiente de Mateo. Casi me reí. Porque era exactamente al revés. Ellos estaban obsesionados con destruir el vínculo entre nosotros. Le pregunté si también pensaba mandarme lejos a mí. Y entonces soltó algo que jamás pensé escuchar. Dijo que había considerado internarme después de la muerte de mi padre. Internarme. Mi propio marido. Ahí entendí que ya no estaba hablando con alguien normal. Y en ese momento escuchamos la voz de Mateo en el pasillo. Había escuchado todo. Mateo estaba parado descalzo en el pasillo. Con la manta abrazada contra el pecho. Pálido. Temblando. Y mi marido cambió la cara al instante. Fue impresionante verlo. En menos de un segundo volvió a convertirse en el padre tranquilo. El hombre razonable. El hombre estable. Se acercó despacio y le dijo que los adultos solo estaban hablando. Pero Mateo retrocedió. Retrocedió de su propio padre. Y yo vi algo que mi marido también vio. Miedo. Miedo real. Mi hijo vino corriendo hacia mí, y me abrazó la cintura tan fuerte que me dolió. Mi marido intentó tocarle el hombro. Mateo se apartó. Silencio total. Yo podía escuchar mi propio corazón. Entonces mi marido me miró con odio. Un odio frío. Contenido. Y entendí perfectamente lo que estaba pensando. Eso era exactamente lo que él necesitaba. Un niño asustado. Un ambiente caótico. Una madre emocional. La escena perfecta. Así que hice lo único inteligente que podía hacer. Me calmé. Literalmente sentí cómo apagaba mis emociones por supervivencia. Agarré a Mateo de la mano y le dije tranquila que íbamos a dormir. Nada más. Ni gritos. Ni drama. Vi la frustración en la cara de mi marido. Porque él quería que yo explotara. Pero no lo hice. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. Y con el celular escondido debajo de la almohada. A las 3 de la mañana escuché pasos afuera de la habitación. Lentos. Silenciosos. Mi sangre se congeló. Mateo también los escuchó porque se despertó y me agarró la mano. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. No respirábamos. Después escuché la voz de mi marido. Suave. Demasiado suave. Dijo que solo quería hablar. No respondí. Volvió a decir que yo estaba empeorando todo. Que estaba asustando al niño. Seguí en silencio. Entonces golpeó la puerta una vez. Solo una. Y dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que si seguía comportándome así, iba a obligarlo a tomar decisiones difíciles. Amenaza. Directa. Clara como el agua. Esperé hasta que se fue. Y en cuanto escuché la puerta de nuestra habitación cerrarse, llamé a Clara.
Eran las 3:20 de la mañana. Contestó dormida. Le dije que tenía miedo. Hubo silencio. Después me preguntó si quería escuchar la verdad como amiga o como abogada. Le dije que las dos cosas. Y me respondió que tenía que salir de esa casa inmediatamente. Me dijo que los documentos eran gravísimos. Que la manipulación psicológica estaba clarísima. Pero que si él conseguía provocarme o grabar una reacción fuerte, podía usarlo igual. Me dijo algo muy importante. Que hombres como él nunca pierden el control de golpe. Lo pierden cuando sienten que van a perder poder. Y él ya sabía que yo había descubierto todo. No dormí más. A las 6 preparé una mochila pequeña para Mateo. Solo ropa básica. Medicamentos. Su peluche favorito. Los documentos fotografiados en un pendrive. No quería despertar sospechas. Cuando mi marido salió del cuarto, actué normal otra vez. Hasta le pregunté si quería café. Me miró raro. Como estudiándome. Después dijo que esa noche vendría su madre para hablar todos juntos. Casi se me escapó la risa. Claro. El comité completo. Le respondí tranquila que perfecto. Y él pareció confundido. Porque ya no podía leerme. Antes de irse al trabajo se acercó a besarme. Yo me aparté apenas unos centímetros. Solo un movimiento pequeño. Pero él lo notó. Y en sus ojos vi algo peligrosísimo. No tristeza. No culpa. Rencor. En cuanto salió, llevé a Mateo al colegio. Y cuando lo abracé antes de entrar, él me preguntó si íbamos a irnos de casa. Me quedé helada. Le pregunté quién le había dicho eso. Mateo bajó la mirada y respondió que escuchó a papá hablando con la abuela. Dijo que quizá mamá tendría que desaparecer un tiempo. Te juro que casi pierdo el aire. Un niño de 8 años escuchando eso. Le pregunté exactamente qué más había oído. Y entonces soltó la frase que me hizo entender el verdadero nivel de locura en el que vivía. Dijo que la abuela había preguntado si la clínica seguía siendo una opción. La clínica. No el internado. No terapia. Una clínica. Subí al auto y empecé a temblar completa. Porque de repente recordé algo. Meses atrás mi marido insistió muchísimo en que yo fuera a un psiquiatra después de un ataque de ansiedad. Demasiado. Incluso ya tenía nombres preparados. Contactos. Recomendaciones. En ese momento pensé que estaba preocupado por mí. Ahora entendía que estaba preparando terreno. Volví a casa y revisé otra vez la computadora. Busqué la palabra clínica. Y encontré correos. Decenas. Mi marido había consultado discretamente sobre internaciones psiquiátricas voluntarias e involuntarias. Involuntarias. Había preguntado requisitos legales. Tiempo mínimo. Impacto en procesos de custodia. Todo. Todo calculado. Entonces encontré un audio. Mi suegra hablando. Decía que una vez que una mujer es etiquetada como inestable emocionalmente, nadie vuelve a creerle del todo. Esa mujer llevaba años intentando enterrarme viva. Y lo peor era que casi lo logra. Porque empecé a recordar todos los momentos donde dudé de mí misma. Todas las veces que pensé que quizás sí estaba exagerando. Quizás sí era demasiado sensible. Quizás sí estaba loca. Eso era lo más aterrador. No destruyen tu vida de golpe. Te van apagando lentamente hasta que tú misma empiezas a desconfiar de tu propia cabeza. Y entonces pasó algo inesperado. Mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté. Y escuché una voz de mujer. Muy nerviosa. Dijo mi nombre bajito. Después dijo que trabajaba en el internado donde querían mandar a Mateo. Sentí hielo recorriéndome el cuerpo. Me dijo que no tenía mucho tiempo. Y luego soltó la frase que cambió todo otra vez. Tu marido no planeaba enviar a tu hijo solo. Sentí que el teléfono se me resbalaba de la mano. Le pregunté qué quería decir con eso. La mujer respiraba rápido.
como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Me dijo que mi marido había visitado el internado varias veces, siempre acompañado por su madre. Y que durante una de las reuniones preguntó cuánto tiempo tardaba un niño en desapegarse completamente de su figura materna. Esa frase me enfermó. Pero lo peor vino después. La mujer dijo que también preguntó si el internado trabajaba con programas de reubicación familiar temporal durante situaciones psiquiátricas. ¿Psiquiátricas? Otra vez esa palabra. Le pregunté quién era ella realmente. Respondió que trabajaba en administración. Que no debería estar llamándome. Pero que tenía un hijo de la edad de Mateo y algo en toda esa situación le parecía incorrecto. Entonces me contó algo todavía peor. Dijo que durante una visita, mi suegra comentó riéndose que al principio el niño iba a llorar por la madre, pero después se acostumbraría. Como si estuvieran hablando de un perro. Yo ya ni lloraba. Era un nivel de rabia tan profundo que me estaba vaciando por dentro. La mujer me pidió que sacara a Mateo de esa casa cuanto antes. Y antes de cortar dijo algo más. Dijo que mi marido preguntó específicamente si el internado permitía restringir llamadas con familiares emocionalmente perjudiciales. Ahí entendí todo. No querían distancia. Querían borrarme. Cuando colgué me quedé sentada en silencio. Literalmente no podía moverme. Después sonó otro mensaje. Era de mi marido. Espero que hoy podamos hablar tranquilos. Mi mamá viene a cenar. Mi mamá viene a cenar. Como si todavía fuéramos una familia normal. Como si esa mujer no estuviera intentando destruirme desde hacía años. Y entonces hice algo que jamás imaginé hacer. Fui al dormitorio. Abrí el armario de mi marido. Y empecé a revisar absolutamente todo. Bolsillos. Cajas. Cajones. Chaquetas viejas. Ya no me importaba invadir privacidad. Ese hombre llevaba años invadiendo mi mente. Encontré una carpeta escondida detrás de unas mantas. Dentro había fotos impresas. Mías. Fotos mías llorando en el auto. Fotos después del funeral de mi padre. Fotos cuando salía de terapia. Dios mío. Ese hombre me vigilaba. Había notas detrás de algunas imágenes. Estado emocional frágil. Episodio de ansiedad después de discusión. Conducta dependiente hacia el menor. Menor. No nuestro hijo. Menor. Como un expediente. Como un objeto. Y entonces encontré algo que me destruyó completamente. Un dibujo de Mateo. Arrugado. Lo reconocí enseguida. Lo hizo hace meses. Era un dibujo de los tres abrazados. Pero había algo raro. Mi marido había escrito atrás. Necesitamos trabajar el apego obsesivo hacia la madre. En el dibujo de un niño. Te juro que en ese momento entendí que él ya no veía a Mateo como un hijo. Lo veía como un proyecto. Como algo que debía moldear. Controlar. Y cualquiera que se interpusiera era un problema. Incluso yo. Escuché una notificación en la computadora. Un correo nuevo. Era de Lucía. La psicóloga. Y lo abrí. Decía que la estrategia estaba funcionando. Que Mateo mostraba ansiedad de separación cada vez más marcada. Y que eso podía utilizarse como prueba de dependencia emocional inducida. Inducida. Ellos la estaban induciendo. Provocaban el miedo y luego lo usaban como evidencia. Ahí fue cuando finalmente lloré. No por mí. Por Mateo. Porque ningún niño merece crecer rodeado de adultos capaces de manipularlo así. Y mientras lloraba, escuché el sonido de una llave entrando en la puerta principal. Demasiado temprano. Mi marido había vuelto. Cerré todo rápido. Pero esta vez no tuve tiempo de esconder la carpeta. Él entró al cuarto y la vio en mis manos. Nos quedamos mirando unos segundos. Y después hizo algo inesperado. Sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era cansada. Como alguien que ya decidió dejar de fingir.
Me preguntó si por fin entendía. Le dije que entendía perfectamente que estaba enfermo. Y él respondió tranquilo que todo lo hacía por Mateo. Siempre usan esa frase. La gente más cruel siempre dice que lo hace por amor. Le pregunté si alguna vez pensó en el daño psicológico que estaba causando. Y respondió algo que todavía me despierta por las noches. Dijo que los niños olvidan rápido a las madres emocionales. Así. Sin alma. Sin culpa. Entonces saqué el celular y le dije que tenía copias de todo. Su cara cambió al instante. Primera vez que lo vi realmente nervioso. Le dije que Clara ya había visto los documentos. Que otra gente sabía. Y ahí apareció algo peligroso en sus ojos. Miedo. Pero no miedo a perderme. Miedo a perder el control. Se acercó lentamente y me pidió que pensara bien lo que estaba haciendo. Le pregunté si él pensó bien lo que hacía cuando grababa a escondidas a la mujer que decía amar. No respondió. Solo siguió acercándose. Y entonces escuchamos otra voz desde la puerta. Mi suegra. Había entrado sin que nos diéramos cuenta. Nos observó unos segundos. Después miró los papeles. Y soltó una frase que me hizo odiarla para siempre. Dijo que esto iba a pasar tarde o temprano porque yo nunca fui suficientemente fuerte para esta familia. Yo esperaba enojo. O culpa. O vergüenza. Pero esa mujer parecía sinceramente convencida de que estaba haciendo lo correcto. Le pregunté cómo podía dormir tranquila después de manipular a un niño. Y ella respondió algo monstruoso. Dijo que las madres son reemplazables. Pero la sangre de la familia no. Sentí escalofríos. Porque en ese momento entendí que no me veía como persona. Me veía como una incubadora. Mi marido intentó calmar la situación. Me pidió que bajara la voz. Yo tenía que calmarme. Después de descubrir que planeaban separarme de mi hijo y posiblemente internarme. Mi suegra dio un paso adelante y dijo que todavía podían resolver esto de manera civilizada. Le pregunté qué significaba eso. Y entonces dijo la frase más aterradora de toda la noche. Dijo que si cooperaba voluntariamente podría seguir viendo a Mateo algunas veces al mes. Creo que nunca había sentido tanto odio en toda mi vida. Pero lo peor fue la tranquilidad con la que lo dijo. Algunas veces al mes. Como si estuviera negociando visitas para una mascota. Mi marido ni siquiera la frenó. Solo bajó la mirada. Y eso me confirmó algo terrible. Ya habían hablado de esto muchísimas veces. Ya habían planeado cada detalle. Mi suegra siguió hablando. Dijo que todavía estaba a tiempo de evitar un proceso doloroso. Que si aceptaba ayuda profesional y dejaba de aferrarme a Mateo, todos podríamos avanzar. Ayuda profesional. Dios mío. Llevaban tanto tiempo repitiendo la misma mentira que ya parecía real para ellos. Le pregunté directamente si de verdad creía que podían quitarme a mi hijo. Y ella respondió que los tribunales siempre protegen al ambiente más estable. Estable. La mujer que manipulaba emocionalmente a un niño hablándome de estabilidad. Mi marido intentó acercarse otra vez. Dijo que nadie quería hacerme daño. Entonces levanté las fotos. Las fotos donde me espiaba llorando. Y le pregunté si eso también era amor. Por primera vez pareció avergonzado. Pero duró segundos. Después volvió esa expresión fría. Calculadora. Me dijo que necesitaba pruebas porque yo era impredecible. Yo. Impredecible. Después de años soportando manipulación psicológica en silencio. Y entonces escuchamos un ruido arriba. Mateo. Había salido del cuarto otra vez. Mi suegra levantó la vista y sonrió inmediatamente. Esa sonrisa falsa que usan ciertas personas cuando saben que hay un niño mirando. Le abrió los brazos y dijo que los adultos solo estaban conversando. Pero Mateo no se movió. Se quedó quieto en la escalera mirando a su padre. Y dijo algo bajito. Preguntó si de verdad iban a llevarlo lejos de mamá. Nadie respondió. Mi marido tardó demasiado en contestar. Demasiado.
Y los niños sienten esas cosas. Mateo empezó a llorar. No fuerte. Peor. Ese llanto silencioso donde intentan contenerse porque ya tienen miedo de molestar. Subí corriendo y lo abracé. Él temblaba completo. Me decía una y otra vez que no quería irse. Que prometía portarse mejor. Portarse mejor. Le habían hecho creer que todo esto era culpa suya. Mi suegra subió despacio detrás de nosotros y empezó a decir que no debíamos dramatizar delante del niño. Y ahí exploté. No grité. Pero creo que nunca hablé con tanta rabia. Le dije que no volviera a acercarse a mi hijo. Nunca más. Ella se quedó congelada. Mi marido subió rápido y dijo que estaba perdiendo el control. Otra vez esa palabra. Control. Todo giraba alrededor de eso. Entonces Mateo hizo algo inesperado. Se escondió detrás de mí y gritó que no quería ir con ellos. ¿Ellos? No, papá. Ellos. Y vi algo pasar por la cara de mi marido. Algo oscuro. Como humillación. Porque por primera vez entendió que Mateo ya no confiaba en él. Mi suegra empezó a decirle al niño que yo lo estaba confundiendo. Que mamá estaba enferma y por eso actuaba así. Enferma. Delante de él. Ahí sí grité. Le dije que se callara. Y entonces pasó algo que jamás imaginé. Mi marido me agarró fuerte del brazo. Muy fuerte. No como un accidente. Como una advertencia. Nos quedamos mirando. Y entendí perfectamente que ese hombre era capaz de cualquier cosa si sentía que estaba perdiendo. Mateo empezó a llorar más fuerte y le gritó a su padre que me soltara. Eso hizo que mi marido reaccionara. Me soltó inmediatamente. Pero ya era tarde. Porque vi miedo en los ojos de mi hijo. No hacia mí. Hacia él. Mi suegra intentó minimizar todo. Dijo que solo estaba nervioso. Pero ya no podían esconderlo. La máscara estaba rota. Mi marido respiró profundo y dijo que todos necesitábamos calmarnos. Después intentó llevarse a Mateo para hablar solos. Mi hijo se aferró a mí tan fuerte que casi se cae. Y eso volvió loco a mi marido. Lo vi. Esa frustración. Ese odio creciendo porque no podía controlar la situación. Entonces hizo algo todavía peor. Miró a Mateo y dijo que mamá estaba haciendo todo más difícil porque no sabía distinguir el amor de la dependencia. Un niño de 8 años escuchando eso. Yo agarré a Mateo y le dije que íbamos a salir un rato. Mi marido bloqueó la puerta del pasillo. Literalmente se puso delante. Me preguntó a dónde pensaba ir. Le respondí que lejos de ellos. Y entonces dijo una frase bajito. Fría. Peligrosa. Dijo que si salía por esa puerta con el niño sin hablar antes con abogados, podía empeorar muchísimo las cosas para mí. Amenaza otra vez. Pero esta vez ya no me paralizó. Porque entendí algo importante. La gente manipuladora parece poderosa mientras tú sigues dudando. El momento en que dejas de creerles, empiezan a desesperarse. Lo miré directo a los ojos y le dije que ya había hablado con abogados. Eso lo golpeó fuerte. Muy fuerte. Mi suegra intervino rápido. Preguntó qué les había mostrado exactamente. Y ahí tuve una idea. Una idea horrible. Pero necesaria. Mentí. Les dije que Clara ya tenía copias de todos los audios. Todos los correos. Todo. Mi marido palideció. Mi suegra no. Ella fue más inteligente. Me miró fijo y preguntó qué quería a cambio. Como si esto fuera una negociación empresarial. Le dije que quería que desaparecieran de nuestras vidas. Y entonces soltó una sonrisa pequeña. Una sonrisa de verdad. Y dijo algo que todavía me persigue. Dijo que yo todavía no entendía quién tenía realmente el poder. En ese momento sonó el timbre de la casa. Todos nos quedamos quietos. Mi marido frunció el ceño porque no esperaba a nadie. Yo tampoco. Pero cuando abrió la puerta, escuché una voz femenina.
Y vi cómo toda la sangre desaparecía de la cara de mi marido. Era Lucía. La psicóloga. El silencio que hubo en esa casa fue horrible. Mi marido se quedó inmóvil mirando la puerta. Mi suegra también cambió la cara por primera vez. Y ahí entendí algo importantísimo. Lucía no debía estar ahí. Ella entró despacio. Nerviosa. Con una carpeta apretada contra el pecho. Cuando me vio abrazando a Mateo, literalmente evitó mirarme a los ojos. Mi marido le preguntó qué hacía ahí. Seco. Tenso. Nada que ver con los mensajes tranquilos que le escribía. Lucía tragó saliva y dijo que necesitaba hablar conmigo. Mi suegra intervino rapidísimo. Preguntó para qué. Y Lucía respondió algo que hizo que el aire cambiara completamente. Dijo que ya no quería seguir participando en esto. ¿Participando? Así dijo. Como si todo hubiera sido un proyecto. Mi marido cerró la puerta detrás de ella y le pidió hablar en privado. Pero Lucía negó con la cabeza. Dijo que no. Que ya había hecho demasiadas cosas de las que se arrepentía. Mi corazón estaba explotando. Porque sentía que algo enorme estaba por salir. Y salió. Lucía me miró directamente y dijo que muchas de las evaluaciones sobre Mateo estaban manipuladas. Mi suegra reaccionó primero. Dijo que eso era ridículo. Pero Lucía siguió hablando. Cada palabra parecía costarle físicamente. Dijo que mi marido seleccionaba cuidadosamente qué situaciones mostrar. Qué audios enviar. Qué comportamientos registrar. Y que durante meses le insistió con que yo era emocionalmente inestable. Mi marido empezó a ponerse rojo. Le dijo que tuviera cuidado con lo que decía. Amenaza otra vez. Pero Lucía ya estaba demasiado nerviosa para detenerse. Dijo que al principio creyó la historia. Que realmente pensó que Mateo vivía en un ambiente dañino. Hasta que empezó a hablar sola con él. Ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. Porque Mateo jamás mostró miedo hacia mí cuando estaba lejos de su padre. Jamás. Solo mostraba ansiedad después de conversaciones con la abuela o con él. Mi suegra intentó interrumpirla. Pero Lucía levantó la voz. Primera vez. Dijo que lo que estaban haciendo era manipulación emocional severa. Y luego dijo algo que me dejó helada. Comentó que había dejado de colaborar cuando mi marido empezó a preguntar cómo lograr que un niño rechazara progresivamente a su madre sin generar sospechas legales. Mi marido explotó. Le gritó que estaba exagerando. Que no entendía nada. Que todo era por el bienestar de Mateo. Pero Lucía ya estaba llorando. Y entonces abrió la carpeta. Había copias de mensajes. Audios impresos. Anotaciones. Me entregó todo directamente a mí. Dijo que hizo copias porque empezó a tener miedo. ¿Miedo de qué? Le pregunté eso. Y ella me miró con una cara que jamás olvidaré. Dijo que mi marido estaba obsesionado. No preocupado. Obsesionado. Que hablaba de mí constantemente. Que analizaba cada reacción mía. Cada gesto. Cada palabra. Como si yo fuera un enemigo. Y entonces soltó algo todavía peor. Dijo que una vez él le preguntó cuánto tiempo tardaría Mateo en olvidarse completamente de mí si cortaban el contacto. Mateo escuchó eso. Y empezó a llorar desconsolado. No ese llanto contenido de antes. No. Este era un llanto roto. Desesperado. Mi hijo me abrazaba como si pensara que iban a arrancarlo de mis brazos en ese mismo momento. Mi marido intentó acercarse. Mateo gritó. Literalmente gritó que no lo tocara. Creo que eso fue lo que finalmente quebró algo dentro de él. Porque dejó de fingir completamente. Miró a Lucía con odio puro y le preguntó si entendía lo que acababa de hacer. Ella respondió bajito que estaba intentando arreglarlo. Entonces él se rió. Pero no normal. Era una risa vacía. Fría. Y dijo algo espantoso. Dijo que las mujeres emocionales siempre terminaban arruinándolo todo. Mi suegra empezó a decir que Lucía estaba confundida.
que seguro se había encariñado demasiado con el niño. Pero ya nadie escuchaba a nadie. Todo se estaba cayendo. Y en medio de ese caos, sonó mi celular. Era Clara. Contesté temblando. Ella habló rapidísimo. Me dijo que acababa de descubrir algo grave en los registros financieros de mi marido. Muy grave. Resulta que durante más de un año estuvo transfiriendo dinero a una cuenta a nombre de su madre. Muchísimo dinero. Le pregunté qué tenía de raro eso. Y Clara hizo silencio unos segundos. Después dijo que la cuenta estaba vinculada a una fundación privada. Una fundación que financiaba centros psiquiátricos y programas de rehabilitación familiar. Sentí frío. Porque de repente todo encajó demasiado bien. Mi suegra no solo estaba obsesionada conmigo. Tenía conexiones. Contactos. Poder real. Y Clara añadió algo más. Dijo que el nombre de mi marido aparecía como posible patrocinador de uno de esos centros. Patrocinador. Mi cabeza no podía procesarlo. Miré a mi suegra. Y por primera vez vi miedo en su cara. Pequeño. Pero real. Le pregunté directamente cuántas mujeres más habían intentado destruir así. Ella respondió que yo estaba delirando. Pero evitó mirarme. Y eso fue suficiente. Lucía entonces dijo algo bajito. Casi susurrando. Comentó que durante una cena, mi suegra habló de otra exnovia de mi marido. Una mujer que supuestamente no soportó la presión emocional y terminó internada después de la ruptura. Se me heló la sangre. Porque mi marido jamás me habló de ninguna ex internada. Nunca. Le pregunté quién era esa mujer. Y nadie respondió. Nadie. Eso fue peor. Porque el silencio confirmó que existía. Entonces Mateo hizo algo inesperado. Se separó de mí despacio. Miró a su padre directo a los ojos. Y preguntó si él todavía lo quería. Te juro que esa pregunta destruyó la habitación completa. Mi marido abrió la boca. Pero no respondió enseguida. Otra vez demasiado lento. Siempre demasiado lento. Y los niños sienten esas pausas. Las entienden. Mateo empezó a llorar más fuerte. Entonces mi marido finalmente dijo que claro que lo quería. Pero añadió algo horrible. Dijo que algún día iba a entender que todo esto era necesario. Necesario. Mi hijo lo miró como si ya no reconociera a su propio padre. Y honestamente, yo tampoco, lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Porque mientras todos gritaban. Mientras Lucía lloraba. Mientras mi suegra intentaba controlar la situación. Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a la mesa del pasillo. Agarró la caja negra donde estaban los documentos. Y la tiró al suelo. Todos los papeles salieron volando por la casa. Fotos. Informes. Evaluaciones. Grabaciones impresas. Años enteros de manipulación desparramados frente a nosotros. Y mi hijo gritó algo con una desesperación que todavía me rompe el alma. Gritó que quería una familia normal. Silencio absoluto. Mi marido se quedó congelado mirando los papeles. Mi suegra también. Y en ese instante entendí algo importantísimo. Toda esa gente llevaba años planeando estrategias legales. Evaluaciones psicológicas. Manipulación emocional. Pero olvidaron algo básico. Mateo no era un expediente. Era un niño. Un niño agotado de vivir con miedo. Mi hijo empezó a hiperventilar. Corrí a abrazarlo. Él temblaba completo. Apenas podía respirar. Y mientras intentaba calmarlo, escuché a mi marido decir mi nombre. Lo dijo diferente esta vez. No con superioridad. No con calma. Con miedo. Porque finalmente entendió que había perdido algo que ya no podía recuperar. La confianza de su hijo. Mi suegra seguía intentando hablar. Seguía diciendo que todo podía solucionarse. Que estábamos exagerando. Que todavía podían manejar esto en privado. ¿Privado?
Claro. Porque la gente así sobrevive en el silencio. Pero yo ya no tenía miedo. Saqué el celular delante de todos y llamé a Clara en altavoz. Le dije que iba a irme esa misma noche. Que quería activar inmediatamente todo el proceso legal. Mi marido cerró los ojos. Y por primera vez pareció cansado. Muy cansado. Me preguntó si realmente iba a destruir 11 años de matrimonio. Y ahí entendí la última manipulación. Porque él todavía quería hacerme sentir culpable. Después de todo. Todavía. Lo miré y le respondí algo que llevaba horas creciendo dentro de mí. Le dije que él destruyó el matrimonio el día que decidió convertir a su esposa en un experimento psicológico. Mi suegra intentó acercarse a Mateo otra vez. Él retrocedió inmediatamente. Y eso fue el golpe final. Porque ella lo vio. Vio el miedo real en los ojos del niño que decía proteger. Y aún así, no pidió perdón. Solo murmuró que yo le había lavado la cabeza. Increíble. Ni siquiera entonces podían asumir responsabilidad. Lucía dio un paso adelante y dijo que ya había enviado copias de todo a un colega suyo y a un abogado. Mi marido levantó la vista rápido. Asustado de verdad esta vez. Porque ya no podía controlar la narrativa. Ya no podía decidir qué versión de mí iban a escuchar los demás. Todo estaba saliendo a la luz. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi marido empezó a llorar. No fuerte. No dramático. Peor. Como alguien que se rompe lentamente por dentro. Y durante unos segundos, odié sentir lástima. Porque una parte de mí todavía recordaba al hombre del que me enamoré. Pero ese hombre ya no existía. Quizá nunca existió. Él dijo que solo quería hacer las cosas bien. Que creció creyendo que las madres hacían débiles a los hijos. Que su padre pensaba igual. Que toda su vida escuchó eso. Y ahí entendí la verdad más triste de todas. El monstruo no apareció de la nada. Lo construyeron. Generación tras generación. Pero eso no lo excusaba. Porque él eligió continuar. Eligió destruirnos antes que cuestionar a su madre. Mateo ya estaba más tranquilo. Seguía abrazado a mí. Y entonces dijo algo bajito. Preguntó si podíamos irnos ya. Eso fue todo. No discursos. No grandes finales. Solo un niño agotado queriendo escapar. Subí al cuarto. Agarré 2 mochilas. Algo de ropa. Los documentos. El peluche favorito de Mateo. Mi marido no intentó detenerme. Creo que finalmente entendió que había cruzado un límite imposible de reparar. Cuando bajé él estaba sentado solo en el comedor. Mi suegra ya no hablaba. Lucía esperaba cerca de la puerta. Y antes de irme mi marido me preguntó si algún día iba a perdonarlo. Lo pensé unos segundos. Después miré a Mateo. Y respondí la verdad. Le dije que quizá algún día podría dejar de odiarlo. Pero jamás iba a perdonarle haber hecho sentir a su propio hijo que el amor de su madre era una enfermedad. Nos fuimos esa noche. Llovía muchísimo. Mateo se quedó dormido en el auto abrazando mi brazo como cuando era bebé. Y mientras manejaba hacia la casa de Clara, entendí algo. Durante años pensé que estaba luchando por salvar mi matrimonio. Pero en realidad estaba sobreviviendo dentro de una guerra que ni siquiera sabía que existía. El divorcio fue brutal. Salieron más cosas. Muchas más. La exnovia internada sí existía. Y no había sido la única. Lucía testificó. Los audios salieron a la luz. Las evaluaciones manipuladas también. Mi suegra intentó seguir controlando todo hasta el final. Pero esta vez ya no pudo esconderse detrás de sonrisas elegantes y frases sobre la familia. El juez escuchó todo. Absolutamente todo. Y cuando preguntaron a Mateo con quién se sentía seguro, mi hijo respondió sin dudar. Con mi mamá. Solo eso. No necesito más. Hoy han pasado 2 años. Todavía hay noches donde Mateo se despierta llorando porque sueña que alguien viene a llevárselo.
Todavía seguimos sanando. Pero estamos vivos. Libres. Y hace unos meses pasó algo que cerró completamente esta historia. Recibí una carta. Era de mi exmarido. Escrita a mano. Decía que empezó terapia intensiva. Que cortó relación con su madre. Que recién ahora entendía el daño que hizo. Y había una última frase. Una frase que leí llorando durante mucho tiempo. Pasé tantos años intentando separar a Mateo de ti, que nunca entendí que el problema era que yo jamás tuve una madre capaz de amarme así.